Me comprometí la semana pasada a dar una opinión sobre el tema del llamado impuesto a la riqueza y quiero dar una opinión breve porque esta semana también surgió otro tema sobre el cual voy a tener que dar una opinión al respecto. En primer lugar quiero decir que no estoy en contra en absoluto de que a mayor riqueza, mayor es la capacidad contributiva, por lo tanto, mayores son los tributos que un sujeto, sea persona física o jurídica, deba pagar, deba abonar. Me parece que es justo. Incluso me parece que no es ético que quienes amasan su fortuna en un país determinado busquen un paraíso fiscal para tratar de evadir los tributos que corresponden abonar en el país en el cual hicieron su fortuna. Me parece que eso no corresponde. Yo no lo veo como algo ético, ¿sí? Ahora, vamos a este tema específico de este impuesto llamado a la riqueza o a las grandes fortunas. A ver, cuando se pega este manotazo de ahogado, evidentemente es porque no hubo anteriormente un plan. Obviamente me dirán, esto tiene que ver con lo que pasó respecto de la pandemia y las consecuencias de la pandemia. Bueno, de todas maneras tampoco se ve que hoy exista un plan que tenga que ver con reducción importante de determinados gastos de ejecución política. Y vuelvo a aclarar 200 millones de veces, dicho lo mismo, lo voy a decir hasta el hartazgo, no soy un liberal que está en contra del Estado, en absoluto. A mí no me van a encontrar en esa vereda, no me van a encontrar en la vereda de los tontos que van a quemar barbijos al centro de la ciudad, al obelisco, no me van a encontrar en medio de esos tontos anarquistas, liberales anarquistas que creen que el Estado es el germen de todo lo malo. No, tonterías para los tontos. Para mí, no. Yo creo en el Estado, como también creo en el privado, por supuesto, pero creo en el Estado, creo en su función, creo en su función de regulador, de asimetría, también en su función de promotor de políticas económicas, etc. No pasa por ahí el tema, no pasa por la ideologización de un tema. Dicho esto, creo que aquí evidentemente, como decía, no hubo un plan, no lo hay, sigue sin haberlo. Yo creo, así como creo en el Estado, también creo que el Estado no tiene que malgastar recursos públicos, sino que tiene que administrarlos correctamente para tratar de que esos recursos públicos sean lo más eficientes posibles en su utilidad. Y hay muchos recursos públicos que realmente deberían tenerse en cuenta para recortarlos. Al menos como gesto, aunque no impacte fiscalmente, pero como gesto es decir, ya que les pido a todos los demás, hasta les impongo a los demás un criterio determinado o una imposición, en este caso fiscal, tributaria determinada, el Estado también muestra su parte en la reducción de determinados gastos que pueden ser superfluos. Bien, a ver, lo político no puede apartarse de lo jurídico y en este caso, este impuesto va a requerir, de alguna manera, aunque digan que no, me temo que tiene cierta vinculación, o la tiene directamente, con lo que habitualmente se tributa en concepto de impuesto a los bienes personales, con lo cual podría ser una doble imposición. Además, la base de cálculo de este tributo se realiza sobre lo que las personas físicas o jurídicas hayan tenido al 31 de diciembre de 2019. Con lo cual, es decir, la base del cálculo, en definitiva, la base de cálculo, ¿cuál es? Los bienes personales al 31 de diciembre de 2019. Con lo cual, en principio, es retroactivo, porque me están aplicando un tributo sobre un hecho imponible anterior a su creación.
De manera que ya tenemos una primera objeción jurídica importante, que tiene que ver con lo constitucional, aparte, no es menor. Con lo cual también podría verse afectada la capacidad contributiva del contribuyente al cual le recaiga este tributo. Porque lo que alguien haya declarado el 31 de diciembre de 2019, no todos obviamente, sabemos que no, pero algunos puede ser que hoy no cuenten con la liquidez para hacer frente a ese tributo, porque una cosa es lo declarado el 31 de diciembre de 2019 o el cierre del 31 de marzo de 2020, y otra cosa son 9 meses posteriores o 10 meses posteriores. Incluso parte de ese patrimonio o de esa liquidez puede estar invertida en algunas pymes, en maquinaria, en proyectos de expansión, etc. Con lo cual me parece que puede llegar a haber sobre este tributo algunos cuestionamientos de inconstitucionalidad que pueden hacer peligrar la efectividad de este tributo. Con lo cual me parece que se hizo las apuradas, no se estudió bien, y repito, no hubo paralelamente que podría un poco, digamos, como calmar un poco las aguas de la conflictividad, si no hay a su vez paralelamente un estudio profundo acerca de determinados gastos políticos que deberían reducirse. Por ejemplo, y ahora voy al tema policial, que todos sabemos, en la provincia de Buenos Aires, ¿para qué tenemos 2 cámaras en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el objetivo de tener 2 cámaras? En el Congreso Nacional sabemos que hay Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, porque los senadores representan a las provincias, y las provincias existían antes que la nación. Son las provincias las que crean la nación, como dice el preámbulo de la Constitución, por voluntad y elección de las provincias que la componen. Ahora, ¿para qué tenemos una Cámara de Senadores en una provincia? Me parece que no es necesaria. Podría funcionar con una legislatura unicameral. Ese es un gasto que ya impactaría bastante en las arcas públicas de una provincia. Y así otros gastos más, autos, choferes, etcétera, muchas cosas más, que pueden tal vez no ser de repercusión tan grande en lo fiscal, de recaudación o de ahorro, como se prevé que puede ser este llamado impuesto a la riqueza, pero ya les digo, está mal planteado y jurídicamente tiene varios baches, con lo cual es muy probable que existan planteos de constitucionalidad y que esos planteos de inconstitucionalidad tengan éxito, con lo cual caería todo esto que se está intentando. Me parece que hay que ver también otras cuestiones que tienen que ver con de alguna vez por todas, hay que hacer un análisis profundo del sistema tributario argentino. Tenemos tributos netamente distorsivos, absolutamente, como ingresos brutos, porque se terminan trasladando al contribuyente o a los consumidores, y como el IVA, que también se termina trasladando a todos los contribuyentes, a todos los consumidores, cuyo índice es bastante alto y que además pagan por igual los ricos y los pobres, porque las grandes fortunas a las cuales se dirige este llamado impuesto a la riqueza pagan el mismo IVA que puede pagar un cartonero cuando va a comprar el pan o la leche al almacén. Ahí hay una distorsión enorme y sobre esos puntos no se tienen en cuenta. Tenemos más de 160 y algo impuestos entre nacionales, provinciales, municipales. Me parece que hay que hacer un análisis profundo y poner en orden todo eso. No se puede seguir con este desorden tributario absoluto para sostener muchas veces un Estado bobo. El Estado tiene que existir. No podemos ir en contra del Estado. No se trata del mercado en contra del Estado. ¿Sí? No. Pero tiene que ser eficiente. Y si nosotros vemos que los edificios del Poder Judicial, vemos el estado en el que están, vemos escuelas públicas, el estado en el que están, vemos algunos hospitales públicos, el estado en el que están,
Esa es la cara de la importancia que el Estado le da a lo más elemental de los servicios para los ciudadanos. Ahora, vemos otras cosas que abundan en riqueza, entonces nos damos cuenta de hacia dónde van las recaudaciones fiscales. Hubo un impuesto que se le llamó el impuesto al cheque y vimos cómo terminó. Supuestamente era transitorio y quedó para siempre. Esa es mi crítica en este momento a ese tema. Y cierro con el tema del escándalo policial. Me parece que obviamente voy a estar en contra de cualquier apriete que se haga frente a la casa de un gobernador. En este caso fue la casa del gobernador Kicillof. Me parece que fue algo totalmente desafortunado, como también ir a pretender rodear la quinta presidencial. Me parece que también eso ha sido totalmente desafortunado. El origen del problema viene de larga data, ¿no? Que incluye esa larga data al gobierno anterior, al de Vidal, que obviamente no fue ninguna maravilla, ¿eh? Vidal no es Angela Merkel como algunos quieren hacernos creer. Ahora, tuvieron la responsabilidad de quienes están en ese momento en el gobierno, no de quienes estuvieron antes. Tuvieron 10 meses, 9, 10 meses de gestión para darse cuenta, entrar, conocer, ver cuál era la situación y para resolverlo. Tuvieron durante más o menos 15 días publicándose en redes sociales que el conflicto iba a estallar, no hicieron nada. El ministro de Seguridad nunca se dedicó a este tema, no le dio importancia, dejó que el conflicto estallara. Y dejó que el conflicto estallara de tal manera que pusiera en jaque la gobernabilidad de su propio gobernador. Con lo cual creo que el ministro tendría que haber renunciado, o si no le tendrían que pedir la renuncia, porque fracasó en su gestión. Y además puso en juego hasta la propia seguridad del gobernador, cuando fueron hasta la puerta de su residencia para reclamar por este tema. No hay delito de sedición para mí. Sí creo que obviamente que hubo una insubordinación, pero el hecho existe, es real. No le podemos pedir a quien pone en juego su vida por 30.000 pesos que lo haga eficientemente, y creo que obviamente también el resultado de esto es negativo en cuanto a la forma en la que se procedió para resolver este conflicto. Quitarle arbitrariamente a quien sea, en este caso fue la Ciudad de Buenos Aires, no me importa, sea la Ciudad de Buenos Aires, a Chaco, Santiago del Estero, a quien sea, quitarle arbitrariamente algunos puntos de su coparticipación en forma así por decreto presidencial es absolutamente inconstitucional. Me van a decir, sí, Macri también lo hizo antes en forma de un decreto, y también estuvo mal, es inconstitucional. A ver, de una vez por todas, o respetamos la Constitución todos o no la respeta nadie, pongámonos de acuerdo cómo vamos a vivir. Hasta la semana que viene.